Atento saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Leonardo Londoño Duque y con la realización de este video daré respuesta a los interrogantes propuestos para la realización de una de las actividades propuestas para la segunda unidad temática. ¿Qué son las teorías administrativas? Son muchas las corrientes o criterios que se ciernen en torno a las teorías administrativas. Por lo tanto, hasta la fecha no existe una teoría administrativa definitiva y de carácter universal. De ahí que muchos autores, desde sus pensamientos y experiencias, hayan aportado definiciones a las teorías administrativas y que hoy por hoy sirven de base para llevar a cabo funciones administrativas en diferentes campos laborales. Según Clouseau, es un dispositivo que organiza y realiza la transformación ordenada de la información, recibe la información del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma necesaria para gestionar, realizando este proceso continuamente. Para Guzmán Valdivia es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados. Según Brecht, es un proceso social que lleva la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Monnet dice que es el arte o la técnica de dirigir e inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana, y contrapone esta definición con la que da sobre la organización como la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado. Peterson y Plowman dicen que es una técnica por medio de la cual se determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo en particular. Coates y O'Donnell consideran la administración como la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Para Tannenbaum es el empleo de la autoridad para organizar, dirigir y controlar a subordinados responsables con el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro del fin para el cual fue creada la empresa. Henry Fayol, que es considerado por muchos como el verdadero padre de la administración moderna, dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Morstein la concibe como toda acción encaminada a convertir un propósito en una realidad positiva. Es un ordenamiento sistémico de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito. Para Fernández Escalante es el conjunto de principios y técnicas con autonomía propia que permite dirigir y coordinar la actividad de grupos hacia unos objetivos comunes. Y según Reyes Ponce, es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Segundo, ¿cuál es el aporte de las teorías administrativas a la administración? Las teorías administrativas le han aportado significativamente a la administración conceptos que en la actualidad son el soporte para la orientación del trabajo, tanto a nivel directivo como operacional. Entre dichos conceptos tenemos conceptos de administración como ciencia, debido a que utilizan métodos científicos, en especial la observación metódica y la medición. Concepto de eficiencia, considerado como la correcta utilización de los recursos disponibles para producir.
División del trabajo y especialización. Indica qué debe hacer cada trabajador y el aumento de la eficiencia al enfocar a cada operario en una sola actividad. Producción en serie. Al planear las tareas específicas de cada trabajador especializado y estructurarlas en una línea de producción. Pago mediante incentivos y premios. Los trabajadores que más producen ganan más dinero, premiando con ello su esfuerzo y eficiencia. Estandarización. Busca que la máquina, el equipo y las condiciones de trabajo fueran lo más homogéneas posibles siempre que se fuese a producir algo. Supervisión de funciones. Esto implica que cada supervisor se debe especializar en un área de trabajo específica. Lo anterior nos lleva a entender que las teorías guían las decisiones administrativas, facilitan el entendimiento de todos los procesos en los que está envuelta la organización, permitiendo la elección de los posibles caminos a seguir. Permiten predecir con un grado aceptable de incertidumbre lo que sucederá en ciertas situaciones. También permiten distinguir la fuente de diversas ideas o posturas que otros administradores, tanto de la propia empresa como de otras organizaciones, lo que facilita la comprensión, la fijación de estrategias ante el patrón de comportamientos administrativos. También ayudan a comprender el ámbito de los negocios. Las teorías surgen de las condiciones específicas que rodean una organización en un momento determinado. Por lo tanto, ayudan a responder a las nuevas necesidades del entorno. Y también las teorías son fuentes de muchas ideas. Tercero, ¿cuál ha sido la evolución de las teorías administrativas? El hombre primitivo, al tener que realizar actividades en un grupo determinado, como la caza y la pesca, comenzó a utilizar la administración desde una manera muy rudimentaria, apoyándose en métodos empíricos, pero que ha ido evolucionando a través de diferentes etapas hasta su actual desarrollo. Haciendo un seguimiento de las teorías administrativas a través de la historia, podemos señalar que las antiguas se remontan entre los años 4000 a.C. y 2000 a.C., cuando las antiguas civilizaciones de Egipto, China, Roma y Grecia aplicaban diferentes principios y que aún en la actualidad se utilizan. Estos principios son el reconocimiento de una necesidad, la necesidad de planear, organizar y controlar, la descentralización del poder y la organización funcional de los poderes administrativos. Por otra parte, los filósofos realizaron diferentes aportes a la teoría de la administración. Esto comenzaron a ejercer influencia desde la época de Sócrates, entre los años 470 a 399 a.C., quien defendía la tesis de que la administración es una habilidad personal, separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Posteriormente, varios fueron los aportes desde esta disciplina. Tenemos los más relevantes, los de Platón, entre los años 429 y 347 a.C., Aristóteles entre los años 384 y 322 a.C., Francis Bacon entre 1561 y 1626, quien fue el fundador de la lógica moderna, y también tenemos a René Descartes de los años 1596 y 1650, quien fue el fundador de la filosofía moderna. A la estructura y organización de la Iglesia Católica también le atribuyen su aporte a la teoría de la administración, ya que su estructura sirvió de modelo a muchos administradores. De igual forma, las organizaciones militares han influido en el comportamiento administrativo desde sus principios de dirección, unidad de mando
escala jerárquica y toma de decisiones científicas. Los antecedentes inmediatos de la teoría de la administración moderna se inician en 1769, cuando el inglés James Watt Bolton inventó la máquina de vapor y Jaime Graves la máquina de hilar. Introducieron los métodos mecánicos a la producción. Estos acontecimientos dieron inicio a la revolución industrial, modificándose la estructura sociocomercial de la época y provocando cambios acelerados en todas las esferas sociales. Los principales eventos acontecidos en estos años se pueden resumir en que en el año 1800 James Watt Bolton introduce en las prácticas administrativas bonificaciones navideñas, seguros para los empleados y la utilización de las auditorías. En 1810 Robert Owen introduce el concepto de máquinas vitales para denominar a los trabajadores, considerándolos la mejor inversión de la administración. Con esto demostró que si las necesidades personales y sociales de los trabajadores eran atendidas, los costos que implica serían recuperados fácilmente. También desarrolló la idea de evaluar públicamente el trabajo de los empleados, señalando que sería una vía para elevar la productividad. En 1832, Charles Babbage planteó que la aplicación de los principios científicos a los procesos de trabajo acarrearía un aumento en la producción y disminución de los costos. Su mayor aporte fue la división por oficios al utilizar artesanos especializados en productos completos. En 1856, Daniel C. McCallum usó por primera vez un organigrama para mostrar la estructura organizacional. Para autores como Stoner, aunque la revolución industrial provocó una profunda modificación en la estructura empresarial y económica de la época, no influyó notablemente en los principios de la administración, ya que la preocupación principal de los administradores en ese entonces era enfrentar las demandas de una economía en rápida expansión y de creciente especialización. La revolución industrial condujo a un crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas. Esto complicó la administración de las mismas, por lo que se hizo necesario elevar su productividad y competitividad, siendo la única forma de lograrlo incrementar la eficiencia de los trabajadores. Esto condujo al surgimiento de un enfoque científico de administración que sustituyera al empirismo dominante, el cual se materializó en las llamadas teorías clásicas de la administración. Dentro de este enfoque dominante en las primeras décadas del siglo XX, convergen los trabajos de dos ingenieros pioneros en la administración, basando sus teorías en los enfoques clásico, humanístico, neoclásico, estructuralista y de comportamiento en la organización. Dentro del enfoque clásico se encuentra la teoría de la administración científica. Esta data del año 1903 y cuyo autor principal es Frederick Winslow, que hizo énfasis en la tarea como tal, y su aporte a las teorías administrativas fue la organización racional del trabajo, donde se debe analizar los tiempos y el movimiento, seleccionar de forma científica a los trabajadores, dar a los obreros instrucciones técnicas de cómo deben realizar el trabajo, estudiar la fatiga humana, dividir el trabajo y especialización de los obreros, entrenar al trabajador tanto en la preparación y control de su trabajo como en su ejecución, diseñar cargos y tareas, dividir proporcionalmente los ingresos que resulten del aumento de la producción. En el enfoque clásico encontramos la teoría clásica que data del año de 1916,
cuyo autor principal es Henry Fayol. Este hizo énfasis en la estructura y su aporte a las teorías administrativas fue la organización formal. Aquí propone que todas las empresas pueden ser divididas en 6 grupos de funciones: técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contables y administrativas. Él indica que cada función implica 5 acciones básicas: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Estas acciones constituyen un proceso administrativo. Todas las funciones implican actividades técnicas y administrativas que entre más alto se está en la jerarquía, más funciones administrativas, y entre más bajo, más funciones técnicas. En este sentido, pues, él dice que se debe dividir el trabajo, se deben especializar las tareas y las personas para aumentar la eficiencia. Debe haber una autoridad y una responsabilidad, por lo que debe haber un equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Debe haber disciplina, se refiere al cumplimiento de las normas establecidas. Debe haber unidad de mando, pues, cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Debe haber una unidad de dirección. Solo debe existir un jefe y un plan para cada actividad que tenga un mismo objetivo. En esta teoría hay que tener en cuenta la subordinación de los intereses individuales a los generales, así, remuneración del personal, centralización, jerarquía o cadena a escalar, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de equipo. Luego tenemos el enfoque humanístico, cuya teoría es la de las relaciones humanas, que data del año 1932 y cuyo autor principal fue Elton Mayo. Él hizo énfasis en las personas y aportó la teoría del nivel de producción que está determinado por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. El enfoque neoclásico aportó la teoría neoclásica, que data del año de 1954, cuyo autor principal es Peter Drucker, y que hace énfasis en la estructura y aportó los principios generales de la administración con respecto a los objetivos, a las actividades, a la autoridad y a las relaciones. El enfoque estructuralista aportó la teoría de la burocracia, que data del año de 1909, cuyo autor principal es Max Weber y que hace énfasis en la estructura y cuyo aporte fue la organización, que la organización debe estar unida por reglamentos y normas establecidos por escrito, así. La comunicación debe ser por escrito. El trabajo debe ser dividido de manera sistemática. La distribución de las actividades se distribuye a partir de los cargos y funciones y no de las personas involucradas. Cada cargo inferior debe estar bajo el control de un superior. Se deben fijar normas técnicas para el desempeño de cada cargo. Se debe realizar la selección de personal a partir de competencias técnicas y no de preferencias personales. El que dirige la empresa debe ser un administrador especializado, no necesariamente debe ser el dueño. Los participantes deben ser profesionales. Se debe prever totalmente el desempeño de los integrantes. La teoría estructuralista, que data del año 1947, cuyo autor principal es Victor Thompson, él hace énfasis en la estructura, cuyo aporte se basó en los teóricos estructuralistas, donde tratan de conciliar la teoría clásica y la de relaciones humanas. El enfoque del comportamiento en la organización aportó la teoría del comportamiento organizacional, que data del año 1957
y cuyo autor principal es Herbert Simon, que hizo énfasis en las personas. Y su aporte a las teorías fue modificar el estilo de administración, proponiendo periodos de descanso, comodidad física, horarios de trabajo razonables, tipo de trabajo y ambientes estructurados, políticas estables y previsibles, condiciones seguras de trabajo, remuneración y beneficios, estabilidad en el empleo, amistad con los colegas, interacción con los clientes, relación amigable con el gerente, responsabilidad por los resultados, prestigio en la profesión, orgullo y reconocimiento, ascensos, trabajo creativo, diversidad y autonomía, participación en las decisiones, placer en el trabajo, entre muchos otros. En este mismo enfoque encontramos la teoría del desarrollo organizacional, que data del año 1962, cuyo autor principal es Leland Bradford, que hizo énfasis en las personas. En su aporte indicó la importancia del cambio organizacional planeado y la necesidad de desarrollar un enfoque de sistema abierto. También la teoría situacional data del año de 1972 y su autor principal fue William Deal, quien hizo énfasis en el ambiente y su aporte lo basa en la existencia de una relación funcional entre variables ambientales y técnicas administrativas, donde el administrador debe desarrollar habilidades de diagnóstico que le permitan hacer frente a las situaciones a las que se enfrenten. Y los dos factores que determinan el comportamiento de una organización, que son el ambiente en que se desenvuelve y la organización y la tecnología que utiliza. ¿Cuál es la aplicación de estas teorías de administración de las unidades de información? Estas teorías han llevado a considerar la profesión de administración como ciencia, técnica y arte, donde su aplicación en los servicios de información incluyen los fundamentos de dichas teorías, que están orientadas a la eficacia y eficiencia como tal y al logro de los objetivos propuestos. En tal sentido, las teorías administrativas tienen su aplicación en las unidades de información, partiendo del concepto de administración como tal, donde se requiere de habilidades, cualidades y conocimientos para dirigir el personal, delegar a cada uno de los trabajos y dirigirlos, lo que conlleva a saber administrar la infraestructura, el personal, los fondos y el material que componen el conjunto de las unidades de información. Los fondos destinados a las adquisiciones deben emplearse consensuadamente, con economía y de reflexión, ya que una acertada gestión de los recursos humanos, económicos y de infraestructura conlleva a una buena administración, a un excelente servicio, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y por consiguiente al logro de las metas y los objetivos propuestos. Muchas gracias por su atención.